Y hoy voy a hablar acerca del poder de nuestras palabras. Dice la palabra en Proverbios 18:21, dice: en la lengua hay poder de vida y de muerte, y quienes la aman comerán de su fruto. Ahí donde estás, inclina tu rostro y decimos: Padre, en esta hora queremos recibir esa palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos ser gente que sabe entender el consejo, que lo sabe llevar a la práctica, Dios. Pedimos que toda distracción, Señor, sea quitada de nuestra mente. Tengamos esa fuerza, Señor, para entregar todo pensamiento a ti, para renunciar a todo pensamiento, Señor, que tenga nada que ver con este espacio, con esta oportunidad, con este lugar. No queremos que los pájaros del cielo, Señor, se coman la semilla, esos pensamientos que andan volando por nuestra cabeza, Señor, sino que podamos en esta hora estar concentrados en aquello que quieres enseñarnos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero decirte algo, y eso es que las palabras son tan poderosas que incluso naciones, incluso gobiernos se han enfrentado en guerras a causa de palabras. Si tú y yo podemos escarbar poquito en la historia reciente, nos vamos a dar cuenta que muchas palabras que dijo un primer ministro, que dijo un presidente de alguna nación, ocasionaron que otra nación se pusiera en contra. Y a causa de esas palabras muchas vidas se han perdido. Y también son tan destructivas que familias, iglesias, relaciones se han destruido a causa de las palabras. ¿Cuántos saben esto? A veces palabras dichas en un arrebato de ira, de coraje, han dejado cicatrices profundas en el corazón. Incluso a veces no son ni cicatrices, son heridas que continúan abiertas hasta que viene Jesús a nuestra vida y empieza a sanar, ¿verdad? Desafortunadamente hay frases que vienen a atormentarnos de cuando en cuando y las recordamos y viene a ser como otra vez volver a revivir la herida. Pero el Espíritu Santo te ha traído en esta hora para hacerte libre del poder de toda palabra que te ha atado, de toda palabra que has sentido como una maldición, como una tortura a tu corazón. El Espíritu Santo quiere hacerte libre. ¿Cuántos queremos ser libres? Fíjense que muchas veces subestimamos el poder de nuestras palabras hasta que comemos de su fruto. Como leímos ahorita, que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, y dice: quienes la aman comerán de su fruto. Tú y yo, al hablar, estamos entregando un fruto para que otra persona saboree, para que otra persona se alimente. Y aquí nos vamos a un terreno más profundo que el simplemente hablar con el fin de comunicarnos, que ese fue el primer intención de la palabra, no la comunicación. Mas sin embargo, a medida que hemos ido avanzando, nos hemos dado cuenta de que las palabras surten un efecto profundo en cada uno de nuestros entornos, surten un efecto profundo en los ambientes en los que estamos, surten un efecto profundo en nuestros oyentes. Y le voy a pedir a Multimedia que me dé por favor Santiago 3, del 1 al 11, estamos leyendo la NBI y vamos a estar leyendo este pasaje que les pedí de antemano me tuvieran listo cada pasaje y vayan buscando el otro, por favor. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios.
De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y salada? Hasta ahí la vamos a dejar. Qué tremendas declaraciones hemos leído. Y si ustedes se fijan, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, como la ilustración, usa 3 ilustraciones, la del caballo que es sostenido por unas riendas a través de su boca, de su lengua, la de una gran embarcación que a través de un timón dirige el curso de esa embarcación, y por último menciona que una pequeña chispa puede encender un gran bosque. Y eso nos hemos dado cuenta aquí con nuestros vecinos, incluso nos ha llegado aquí también en el área de Tijuana, cuando hay esos incendios. Y a veces se originan ciertamente por el clima, pero a veces también se originan por un descuido de alguien que no apagó bien una fogata, de alguien que dejó un pedazo de cigarro encendido. Entonces nos damos cuenta de que esa es una realidad natural. Pero esto va más allá de lo natural. Dice que nuestra lengua básicamente dirige el curso de nuestra vida. Nuestras palabras dirigen el curso de nuestra vida. Si tú y yo hacemos una revisión rápida de nuestro estatus actual en el área financiera, en el área emocional, en el área de amistad, en el área familiar, y no está como quisiéramos, o al menos como el Señor nos dijo que podía estar, que revisemos cuáles son nuestras palabras. Revisemos cuál es nuestra manera de expresarnos. Revisemos qué declaraciones hacemos para aquellos que están cerca de nosotros o para la misma situación, ¿verdad? Y ahora, no solamente se habla con palabras, ¿verdad? También hablamos a través de entonación. Una misma frase dicha con una entonación diferente puede causar el efecto contrario en el oyente, ¿verdad? Si yo digo una declaración positiva, pero con un tono sarcástico, la persona se va a ofender, aunque las palabras en sí no eran malas. Mas, sin embargo, el tono le dio toda la intención a esa palabra. Y otra manera también de hablar es nuestras miradas, nuestros gestos, nuestras actitudes hablan fuerte. También nuestros silencios. Qué importante es entender que yo hablo más allá de con mis palabras. Todo mi ser, incluso mi cuerpo, hay un lenguaje corporal y hay muchas ciencias que de la imagen y de las personas que están enfrente de audiencias, cómo es que tienen coach que les dicen, no hagas este manerismo, no te muevas así, los hombros así, empiezan a hablar porque saben y tienen conciencia de la importancia de que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, toda nuestra imagen proyecta un mensaje. Por eso es que tú y yo, dice la Escritura, que fuimos llamados a ser hijos de luz. Y como somos hijos de luz, dice, andad en la luz. También nos dice, ¿qué comunión o qué compañerismo puede haber entre las tinieblas y la luz? ¿Verdad? Cuando tú vienes al Señor, las pláticas, las palabras, las conversaciones, de pronto llega un momento en que temas que antes se te hacían irrelevantes, que hasta disfrutabas, aportabas, te reías, de pronto empiezan a ser ofensivos para tu oído. Y no porque te des baños de purezas o porque sientes que eres superior. No, simplemente porque has estado inclinando tu oído a la palabra de Dios. Y cuando pasamos las conversaciones por el filtro de la palabra, entonces nos damos cuenta cuán necios hemos sido muchas veces en hacer declaraciones, en hacer carrillas, en hacer comentarios que sin querer hemos ofendido, hemos lastimado, ¿verdad? Y ahí entramos todos, amados. Como bien lo acabamos de leer, dice que hemos dominado toda clase de seres vivientes, dice animales, los hemos domesticado, todo. Mas sin embargo, dice, nadie es capaz de domar su lengua, dice, que es un mal irrefrenable, llena de veneno mortal. Tremendo, ¿verdad? Por eso es que el salmista tenía una oración que yo hago muy a menudo y esta decía, Señor, pon una guarda en mis labios, pon un freno en mis labios. Porque a veces con una pequeña frase, 3 palabras puedes aniquilar a alguien. Y si te gusta leer y te gusta la palabra, puedes encontrar argumentos poderosos en un instante. Pero si tú los sueltas a como están viniendo y no hay un filtro, cuando menos pienses vas a voltear a tu alrededor y te vas a encontrar solo, te vas a encontrar sola. Porque tenemos que tener ese filtro. Y ciertamente puede llegar el pensamiento a mi mente, pero todavía puedo ganar la batalla si no lo suelto. Si decido callar, si decido llevar aquella circunstancia delante de aquel que puede hacer el cambio. ¿Cuántas veces hemos dicho muchas palabras al punto de que se convierten en palabrería?
Y decimos un dicho que ir como dicen, como Dios a los conejos, algo así es la frase. Refiriéndose a que es tan repetitivo nuestro discurso que la persona ya ni nos escucha. Esto pudiese aplicar en relaciones matrimoniales cuando siempre estamos achacando un mismo punto. Puede también quedar en el tema de la crianza de los hijos, que estamos ahí repetitivos y repetitivos, aunque la palabra nos enseña que le repetirás estas palabras a tus hijos, refiriéndose a la palabra. Mas sin embargo, cuando queremos quitar al Espíritu Santo de la ecuación y nosotros a fuerza de palabra, punta de palabra, queremos hacer a las personas cambiar, muchas veces provocamos el efecto contrario. La persona se cierra porque llega un punto que los hastiamos. Por eso es que también tenemos que medir nuestras palabras. Sabes que hay personas, yo creo que todos conocemos personas que aparentemente son serias, pero cuando hablan, todo el mundo se cuadra a escuchar porque saben que va a dar un buen comentario. Amén. Y aquellos que hablamos mucho, pues no nos toman tan en serio porque como es normal que nos oigan hablar, pues sí, de pronto sí nos escuchan si es algo serio, ¿no? Pero hay personas que realmente cuando abren su boca es para traer una directriz, es para traer una palabra importante, una guianza, un consejo, y son personas que queremos escuchar, ¿sí o no? Y esas personas traen a nuestra vida esa guianza muchas veces en situaciones que no sabemos cómo llevar a cabo. Entonces, reafirmo, miradas, tono, gestos, actitudes también hablan, ¿verdad? Como también hablan nuestros silencios. Y ahorita vamos a ahondar más en ese tema. Pero el caso es que cada una de nuestras acciones debe ser moderada por el amor, por el respeto, por la humildad. Dios no tomará por inocente al culpable. Cuidemos nuestra comunicación en todas sus formas. Qué importante es que yo le entregue al Señor a veces mi mirada, ¿no? No es que quiera mirar así, te lo prometo que no, pero así tengo la cara, dice alguien, ¿no? O que la cejilla así levantada, tipo María Félix, pues es que tengo una ceja más levantada que la otra. Pero ¿sabes algo? Todos nosotros irradiamos, si estamos comunicándonos desde el amor, desde el respeto y desde la humildad, ¿sí o no? Hasta cuando regañamos, sabemos que si estamos regañando desde el amor, desde el respeto y desde la humildad, esas tres cosas tienen que mediar nuestras comunicaciones, amados. Amor, respeto, humildad, amor, respeto, humildad, amor, respeto, humildad. ¿Por qué? Porque eventualmente, más temprano que tarde, yo también voy a caer. Y yo voy a querer que tengan misericordia de mí, ¿verdad? O sea, dame chance ni que fuera perfecto, decimos pronto. Mas, sin embargo, cuando el otro cae, ¿cuál es nuestra reacción? Rápidamente señalar, muchas veces, no digo que todos, pero algunas veces sucede eso, que somos prontos para señalar y esa frasecita de 3 palabras que cae bien mal cuando, sí, cierto, pero ¿para qué me dices? Te lo dije, ¿verdad? Y cierto, a lo mejor sí se lo dijiste, pero yo siento que cuando ya se lo dijiste y una vez lo hizo y sí le salió mal como tú habías anticipado, su castigo ya está en sufrir las consecuencias de aquello que está pasando, pues. Entonces es el te lo dije, es como darle un tiro de gracia, ¿no? Como que apenas acaba de matar, como dice la canción Isa. Entonces, mis amados, muchas veces tenemos que obrar en misericordia. La misericordia es tan importante porque con la vara que yo mida, también voy a ser medida. Entonces, si yo soy bien juzgón, pues a la hora que yo caiga, que obviamente caeré porque soy ser humano, entonces todos van a tener una palabra de juicio también para mí rápida. Más sin embargo, si yo vi a mi hermano que falló y en lugar de irlo a sermonear y a darle muchos versículos de la Biblia y se me olvida abrazarlo, cuando ya me toque a mí, probablemente coseche lo que sembré. Pero qué bonito es cuando la persona, tú sabes, la persona que se equivoca y que comete un error es la primera que se da cuenta de que cometió el error. Y es a la que le va a cambiar la vida, y es a la que se le deshizo el matrimonio, y es a la que va a llevar cada día de su vida, muchas veces, el fruto de ese error. ¿Qué nos toca a ti y a mí? Abrazarlo, fortalecerlo, levantarlo y orar al Dios de lo imposible. Porque muchas veces en su gran misericordia nos va a dar otra oportunidad. Recuerdo el ejemplo de unas personas muy amadas de nosotros que tenían una situación familiar complicada.
Y el varón, esta persona pensaba que como la mujer siempre le dejaba pasar las cosas, pensaba que siempre eso iba a ser así. Hasta que un momento el corazón de ella se cerró. Y esta persona estaba desesperada porque decía, ya no sé qué hacer. O sea, ya pedí perdón. Incluso entraba en rachas como de coraje, que pero ¿por qué no me perdona? Cuando ya se le había perdonado, ya más 70 veces 7 no, ya había pasado el número. Entonces pensamos que siempre va a haber esa oportunidad. Y sabes, ¿para qué vivimos de oportunidades? Mejor vivamos del amor. ¿Para qué vivimos estarle calando el precipicio a ver si, bueno, aguantó esta, pues como quiera me aviento otra? Amados, por favor, tengamos sabiduría, tengamos prudencia, porque incluso las personas más pacientes, incluso las personas que aparentemente tienen el carácter más controlado, a veces son las personas que tienen decisiones más definitivas. A lo mejor no te va a estar peleando cada vez, pero cuando tome su decisión ya no va a haber vuelta atrás, ya no va a haber retorno. Entonces cuidemos nuestras relaciones. Y una manera importantísima de cuidarla, aparte de otras cosas, pero yo creo que este es medular, es las palabras que usamos para comunicarnos, ¿verdad? Dice la palabra, como les dije, que pidamos al Señor que nos ayude a cuidar nuestra comunicación en todas sus formas. Dijimos gestos, entonación, mirada, todo. Y dice primera de Juan 3:18, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Amén. Queridos hijos, no amemos como de dientes para afuera, decimos aquí en Peñasco, no sé si en otras partes. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Ok, ese ya es otro nivel. Cuando a lo mejor no hablas mucho, pero ¿qué tal tus acciones? Ándele. Como ya le he dicho a personas que amo mucho, que a veces tienen carácter más enérgico y que no son de muy poéticas, pero sus acciones te demuestran que siempre están. O sea, y otros que me han dicho poemas y te seguiré hasta la muerte, de tú mueras moriré yo y tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo. Y viene la primer revés y ya un polvaderón me dejaron, amados. Pero ¿qué sucede con aquellos que a lo mejor no son muy poéticos en su manera de hablar, pero a la hora de estar están? Qué importante es que yo también entonces quiera subir de nivel. No solamente de palabras, sino quiero ahora hablar de hecho y en verdad. Esa es la estatura del amor que el Padre nos pide que tengamos unos con otros. Con tus hermanos en la fe, con tus hermanos biológicos, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Esa es la medida de fe. Claro que no está de más, tampoco, ves, y yo ya ¿para qué te digo? Mejor yo te demuestro. Sí, amados, pero también de vez en cuando es bonito decir, ¿verdad? Escuchar, te amo, gracias. A veces sentimos que no necesitamos ser agradecidos con cosas que se supone que a ese rol le tocan hacer. Por ejemplo, si el varón es el proveedor, que debe ser así según la palabra, si él surta la despensa, si él hace algo, no le decimos gracias porque pues, él le toca, pues ¿por qué le voy a dar gracias? ¿Sabes qué es bonito dar gracias? Decir gracias, amor, porque trajiste el mandado, gracias, amor, porque me diste este dinero, sé que es producto de tu esfuerzo. O viceversa, el no dar por hecho nada, amados, porque a lo mejor para ti es normal, pero a lo mejor alguna otra esposa, y creo que hay muchísimas, estarían felices de que su esposo fuera responsable financieramente. ¿Sí o no? Y también en el lado de la mujer, ¿verdad? No me estoy inclinando hacia un lado, es un ejemplo. Creo que la gratitud, las palabras de gratitud, esa es otra clave para una vida exitosa en todas las áreas. Ser gente agradecida. Cualquier cosa que hagan por ti, si te dan un vaso de agua, muchas gracias. Mirar a los ojos a la persona. Si alguien tiene un detalle contigo, gracias. No actuar, a lo mejor lo pensamos o no es que seamos arrogantes, sino que no estamos acostumbrados. Acostúmbrate a ser agradecido. A decir, gracias por invertir tu tiempo en mí. Gracias por este tiempo que me diste, gracias por tu amistad, gracias por tus palabras. La gratitud, vieran cómo abre puertas. Gracias por el negocio que me diste. Thank you for your business, le decimos a los americanos cuando les cerramos un cierre. Gracias por darnos la oportunidad de asistirte en tu cierre. Gracias por confiarnos a tus clientes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque así como el trabajo que yo hago, hay muchos que lo hacen. Pero a lo mejor lo que cambia y marca la vida de aquella persona que me va a dar trabajo es mi actitud hacia ellos.
O si, pues de todas maneras tú sabes que tienes que venir conmigo. No, no tienen que venir contigo. Hay mucha gente que hace lo que hacemos. Pero cuando tú y yo somos gente agradecida, eso le pone un sello de Dios. Que llevemos el aroma de Dios a cualquier esfera de nuestra vida, vaya. Que seamos gente que en lo profesional también sabe ser agradecido. Gente que sabe reconocer sus mentores, qué importante. A veces se nos olvida de dónde venimos y que hubo alguien que nos enseñó lo que ahora estamos trabajando y de dónde nos mantenemos. Yo tuve una gran mentora que en su momento fue una bendición en el área profesional. Y en el área espiritual, pues el Señor ha usado tantas personas que han contribuido para que nosotros podamos pastorearlos a ustedes. Y seguiremos necesitando esa mentoría espiritual. Aquel que diga que lo sabe todo, pues está a punto de caer, porque dice la palabra que antes de la caída está la arrogancia. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces siempre tú y yo, bajito el perfil, humildes, agradecidos. Amén. Porque yo no quiero caer, amados. Quiero estar firme, pero mi firmeza depende de mi nivel de gratitud y de mi nivel de humildad. Y esto es contrario al mundo, ¿verdad? En el mundo es si tú te mantienes firme, o sea, que no te ven con la cabeza baja, tú demuéstrales a todos. Y esa es la retórica que nos da el mundo en cada frase. Por ejemplo, si tú sigues una página de emprendimiento, o de empresarios o de gente que le gusta la cuestión de los negocios, es raro que te va a manejar la palabra humildad. Es raro, o sea, no sé si exista en literatura del mundial que se hable de esos temas de empoderamiento y hable la palabra humildad. Pero en el reino de los cielos, entre ustedes será diferente, dijo Jesús. Entre ustedes el mayor servirá al menor. Y eso aplica en todo. Entonces, llevemos ese evangelio hacia nuestros trabajos. Podemos construir a partir de la palabra, ¿verdad? Ya habíamos dicho esto. Podemos construir a partir de la palabra, así como Dios creó el mundo por la palabra. Ordenó y fue hecho. Dijo Dios, hágase la luz. Dijo Dios, sepárense las aguas de lo seco. Dijo Dios, haya lumbreras que alumbren el día y la noche. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Y todo fue creado. Y dice la palabra que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios que creó todo con el poder de su palabra. Entonces quiere decir que nuestras palabras tienen un efecto contundente y definitivo en nuestra vida, en aquello que queremos crear. Ahora la ciencia de los negocios y del emprendimiento está usando mucho esta retórica, pero la palabra siempre lo ha dicho, que en la lengua está el poder para crear. Y ¿saben otra cosa importante? Podemos edificar una casa, un hogar por la palabra, así como podemos derribarlo, ¿verdad? Con mis palabras yo puedo edificar mi casa, pero también con mis palabras yo puedo derribar mi casa. Y a veces es mi casa, mi cuerpo, soy yo, porque siempre estoy diciendo que soy un tonto, que nunca voy a progresar, que así nací, que qué burro, jajaja, yo solo me ridiculizo. Y entonces estoy derribando mi casa, que soy yo. Estoy declarando, no, yo nunca he sido bueno para nada. Y sabes que todo eso empieza incluso hasta en tu postura corporal a reflejarse. Una actitud de derrota, de pesimismo. Porque nosotros nos hemos declarado palabras que en lugar de edificarnos y construirnos nos están derribando nuestras propias palabras. A veces nosotros somos nuestros peores enemigos cuando se trata de declarar quiénes somos. Cuando alguien te pregunta quién eres, cuáles son tus cualidades, en qué eres bueno, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus fortalezas. A veces nos es más fácil decir cuáles son nuestras debilidades, ¿sí o no? En qué fallamos. Pero a veces nos es tan difícil porque se nos ha enseñado que el tener una autoestima sana es sinónimo de arrogancia. Y eso no es una verdad. Tú y yo tenemos que amarnos primeramente a nosotros para de ahí entonces poder amar a nuestro prójimo. Si no dice la palabra así. En otras palabras, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no puedo alabar a alguien genuinamente, no con una doble intención de hacerle la barba, sino genuinamente decirle, oye, es que bien lo hiciste. Si alguien ya no plantó antes esa semilla en mí, yo la creí. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, qué importante es que yo con mis palabras pueda edificar. Ahora, también en mi iglesia, lo hemos aplicado a la familia, pero ahora vamos a aplicarlo a la familia, a la fe. ¿Cómo yo me expreso de mi iglesia? ¿Cómo yo me expreso de mis líderes, de mis pastores, del ministerio infantil, de todo? ¿Cómo es que yo declaro la palabra?
Todo eso tiene una importancia. ¿Cómo es que yo me expreso acerca de mi negocio? Recuerdo que cuando recién abrí mi oficina, mi papá me decía, no me decía mi changarrito, me decía tu negocito, changarro, algo así me decía. Hasta que una vez le dije, apá, le dije, y saqué el pecho, sí. No es ningún negocito ni ningún changarro, le dije. Es una oficina bendecida por Dios. Porque si yo acepto eso, entonces sí va a ser eso, un changarrito. Pero si yo digo, no, esta es una fuente de bendición y un pozo inagotable para mis generaciones. Entonces yo estoy comprometiendo la palabra soltada por la voz del profeta a mi vida y la estoy activando, ¿verdad? Cuando yo permito que alguien minimice ese trabajo que yo estoy haciendo, es como que yo lo estoy aceptando y por ende lo estoy creyendo. Y estoy caminando en un nivel inferior al que Dios quiere que yo camine. Entonces voy a caminar en la dimensión ni más ni menos, porque dice la Escritura, ninguno tenga mayor estima de sí mismo que la que debe tener. Tampoco estamos tratando de vivir en arrogancia, pero tampoco estamos tratando de vivir en la miseria de la autoestima. Porque entonces así a quién vamos a captar para Cristo. Si nos ven apocados, nos ven así, todos derrotados. Mas sin embargo, si a mí me ven sana en mis emociones, si a mí me ven firme en mis convicciones, si a mí me ven victoriosa, entonces eso va a querer llamar, es una luz en medio de un mundo que vive caído, en medio de un mundo que vive en derrota, en tristeza, que no acaban de salir de una cuando ya entraron a la otra, y a ti te ven estable, como una línea recta. Y dice, pues ¿qué no tendrá problemas esta persona que siempre la veo bien? Solamente tú y el Señor saben que sí tenemos. Pero ¿para qué andar ahí? Como decía el Señor, que cuando ayunan, dice que andan todos demacrados para que todo el mundo vea, mira qué espiritual está ayunando, es que anda bien. Y ya le viste las ojeras. Pero dice, ustedes no sean así, hijo. No puedo decir la traducción al lenguaje actual porque se diera a lo mejor hasta raro, pero ustedes no sean pancheros. Ustedes tienen que llevar siempre, portar en sí la imagen de mi Hijo Jesucristo. Entonces, es lo mismo también para lo otro. Yo tengo que manifestar que Dios es un Dios de verdad y que bendice en cada área de nuestra vida. Ahora, algún punto importante. Debemos cuidar nuestras palabras cuando las cosas no van bien. Y esto es bien relevante. Estos últimos meses Dios me ha estado tratando en esta área. Cuando las cosas no van como tú querías que fueran, ya sea a nivel ministerial, a nivel personal, a nivel de negocios, si las cosas no están yendo como tú quisieras, ahí somos probados. ¿En qué vamos a declarar? Si yo olvido en las tinieblas lo que Dios me dijo en la luz, entonces ¿de qué me sirvió esa palabra? Se supone que son palabras anclas. Para cuando te llegue esa necesidad, nada te va a mover porque tú ya tienes un cimiento firme. ¿Para qué son los cimientos? Si no es para cuando vienen los vientos, para cuando vienen los temblores, cuando viene aquella situación climática. También a nosotros se nos levantan las tormentas, ¿sí o no? En la vida. Se nos levantan los vientos en contra. Mas sin embargo tenemos a Jesucristo nuestra barca. Amén. Aquel que le dice al viento y al mar, callen, enmudezcan. Aquel que contra todo pronóstico puede cambiar en un instante esa situación desesperada en bonanza, en un paisaje precioso, en un mar espejo, donde no se puede creer que hace unos minutos antes estaban las olas tan embravecidas. Ese es Jesucristo. ¿Por qué no le das un aplauso? Entonces, mis amados, debo de cuidar mis palabras cuando no me está yendo bien. Así vamos a ponerlo así fácil, que todo el mundo lo entendamos. No poético, normal. Debo cuidar mis palabras cuando no me está yendo bien. Debo cuidar mis palabras cuando me está yendo bien. Debo cuidar mis palabras. Las cosas no van bien a veces, pero ¿sabes algo? Todo lo que digamos puede y será usado en nuestra contra. Ay, les gusta. ¿Qué película vieron que decía así? Una serie, sí es ahí. Pero ¿sabes algo? Es cierto, todo lo que digas en un momento de frustración, de impotencia, puede ser usado en tu contra, porque el mundo espiritual se toma muy en serio tus palabras. Tenemos un enemigo que siempre está escuchando, a ver si le estamos dando legalidad. Dice la Escritura que Él nos puso un cerco, pero que dice que el que aportille lo hallado,
le morderá la serpiente. El que le hace un hoyo al cerco, por ahí se va a meter la víbora. ¿Y quién es la representación de la víbora? Satanás. Cuando yo empiezo a declarar, ya no vamos a salir de esto, ya me di cuenta que ya no va a funcionar. Pues ahí ya le diste fortaleza a tu enemigo para que venga y realmente ponga en acción aquello que desataste con tus palabras. Dice la Escritura, lo que el hombre teme, eso le viene. Si yo tengo temor, decía alguien, tengo mucho miedo de sacarme la lotería, para sacársela pues, pero no funciona así. Es en realidad lo que yo estoy declarando, lo que va a venir a mi vida. Por eso es que yo tengo que tener mucho cuidado. Sí, es cierto, a lo mejor me está yendo tan bien. Gracias, Señor, porque sé que tú en esta etapa estoy conociéndote como mi proveedor. Se me había olvidado, había andado bien a gusto, pero te doy gracias porque de cuando en cuando tú me permites darme cuenta que dependo de ti. Ándale, qué diferencia, ¿no? Se frustró un negocio, no importa, Señor, gracias porque yo sé que si tú cierras una puerta es porque me estás preparando algo grande, Señor. Gracias porque sabes que estas finanzas son para bendecir familias, son para bendecir tu obra, son para bendecir a mis padres. Gracias, Señor, tú sabes cuánto das y cuándo lo vas a dar. Mientras ayúdame a tener una fe que no traicione, una fe que no hable, una fe que no despotrique, ¿verdad? Una fe que no empiece a manifestar fallas en el ambiente. Nuestras palabras son pensamientos verbalizados, ¿verdad? ¿De qué llenamos nuestra mente? ¿Qué pensamientos dominan nuestra mente? Entonces, ¿por qué? Porque para yo decir algo, obvio, y lo pensé antes. Bueno, hay gente que no tiene ese mecanismo, fíjense. Son bien tremendos porque como que no tienen, ya la están pensando y hablando. Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos gente que sí tenemos ese stop, ¿no? Lo pensamos y luego lo hablamos. Y a veces lo pensamos y mejor ni lo decimos porque si no nos metemos en problemas. Pero ¿sabes algo? ¿De qué estoy llenando mi mente? Eso es lo que yo voy a empezar a declarar. Es como lo que yo estoy alimentando mi ser interior, de eso se va a nutrir lo que yo voy a hablar. Ahora, ¿qué pensamientos dejo que dominen mi mente? Si mis pensamientos son de temor, mi plática va a ser puras cosas pesimistas, de temor, de que viene esta situación, ya viste que el COVID otra vez, no, hay otro peor ahora y no, hombre, la gente anda bien sacada de onda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, más sin embargo, si yo en la mañana estuve leyendo que Jehová es mi pastor, nada me faltará, que en lugares de delicados pastos me hará descansar, que confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, empieza a alimentar mi mente. Cuando llegue esa noticia, ya tengo como un teflón así que se me resbala. No porque soy una persona imprudente, sino porque soy una persona que tiene fe y que sabe que su vida está en las manos del Todopoderoso. Amén. Sabe que su vida, Dios no lo va a tomar por sorpresa ningún virus ni ninguna situación, porque Él ha determinado el número de tus días. Dice la Escritura, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Y si es así, Él fijó una fecha que nadie va a venir a interrumpir. Los únicos que podemos hacer que nuestra muerte sea prematura, y esto no estaba aquí en el script, en el guión, lo único que podemos hacer para acelerar nuestra muerte es nosotros mismos acelerarla al salirnos del plan de Dios. ¿Sabes que hay vidas que venían cargadas de un potencial bien grande, pero quisieron salirse del camino un ratito a ver qué se siente? Y ahí el enemigo los mató en un accidente, los unió a alguien y estaban en el lugar equivocado con la gente equivocada. Pero no significa que Dios quería que terminaran ahí. Significa que Dios tenía un plan para ellos, mas sin embargo ellos cerraron su oído a la palabra. Esto no aplica en todas las muertes trágicas, amados, pero en muchos de los casos sí aplica. Por eso es que tú y yo tenemos que estar siempre pegados al plan de Dios. Porque en el plan de Dios hay abundancia de bien. En el plan de Dios hay largura de vida. En el plan de Dios hay abundancia, riquezas y honra. En el plan de Dios. Entonces yo tengo que interesarme, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida entonces? Porque yo no me quiero morir antes. Yo quiero vivir todo lo que Dios planeó que yo viviera. Imagínate qué triste, o también a lo mejor no es un accidente, pero a lo mejor es que no queremos dejar aquello que sabemos que tenemos que dejar, ya hablando de cuestiones de alimentos. Y que sabemos que estamos enfermos y no nos importa y hacemos hasta que nuestro corazón es una máquina que eventualmente deja de funcionar. Porque no pudo más. Es como si tú quieres traer un carro
a punta de agua, sin echarle aceite, sin cambiarle nada. Va a llegar un punto en que va a tronar. Pues así pasa con muchas máquinas humanas, cuerpos humanos. Y esto es un llamado especial para aquellos ministros, para aquellos que llevan palabra. Muchas veces, desafortunadamente, vemos una obesidad muy generalizada en ministros de culto. No aquí, Amore, tú estás bien hermoso, yo siempre te he dicho. Pero dice uno, esas personas que mueren antes de cumplir su propósito, porque como no toman, no hacen esto, no hacen lo otro, pero a la comida, ¿qué tal? ¿Y qué sucede? Esas personas todavía tenían muchas almas que llevar a los pies de Cristo. Todavía tenían muchas iglesias que impactar con ese mensaje que Dios tardó años en ponerlo en su corazón, y cuando estaban en su momento mejor, en su momentum, ¿qué sucede? Su corazón ya no dio para más y mueren. Entonces, mi amado, no sé por qué estoy hablando de esto, pero a alguien que le llegue, Señor, gracias. Si mis pensamientos los domina el rencor, también se me va a notar cuando yo hable. Gente amargada que todo le cae, ay, no, sí, pero lo hace por eso. O le dice, oye, ¿supiste que fulanita que sabe? Ay, ¿qué tiene? O sea, yo ya sabía que, o ya lo he hecho. Es como que, sí, pero no estamos hablando de ti. Gente que tú le cuentas algo, pues para que se emocione, y ella lo hizo y lo hizo mejor, y una amiga de ella ya fue y vino, y sí, pero o sea, no estamos hablando de tu amiga, estamos hablando de esa persona. Y así sucede, gente que siempre tiene una lucha de poder, de que ella va a ser la que primero supo, sabe, dijo, o gente que nunca está conforme. ¿Por qué? Porque yo estoy dejando que la amargura y el rencor llenen mis pensamientos. Entonces, cuando yo hablo, no voy a decir odio a todos, ¿no? Pero sí se va a notar siempre es a eso agrio, si al final, no, como, uy. O sea, todo estaba bien y al final no. Bueno, ustedes saben. Lucas 6:45 habla acerca de esta importante palabra. Dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Qué tremendo. Voltea con tu hermano y dile, de lo que hablas ya se va a saber, dile. Ponte pilas, dile. Entonces vuelvo a repasar. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, y el que es malo también produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Partiendo de esta base, y estoy casi finalizando, que nuestras palabras construyen, para bien o para mal, pero construyen, tenemos que ser selectivos con ellas, ¿verdad? Entonces, si yo ya entendí que la palabra me muestra que de ahí se edifica para arriba el cimiento que dan mis palabras, entonces yo tengo que ser bien selectivo con qué palabras me voy a expresar. Efesios 4:29, y de ahí inmediatamente vamos a leer el pasaje de Mateo. Pero Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Amén. Y hay otras cosas que dice, empieza a dar una lista de situaciones y dice, y ninguna de estas cosas ni aún se menciona entre vosotros, como conviene a santos. Hay cosas y comentarios o temas que tú y yo no tenemos ningún negocio participando de ellos. Sobre todo cuando atentan contra lo justo, contra lo que es verdadero, contra lo que es digno de alabanza, contra aquello que Dios ha establecido. ¿Qué parte tenemos tú y yo escarbando en esos temas, verdad? Por eso es que dice, evita toda conversación obscena. Y Mateo 12:36, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta ¿de qué? De toda palabra ociosa que hayan pronunciado. A uno nos va a hacer unos 3 discos, ¿no? Y otro va a ser, saquen el material, va a venir los ángeles con un archivo acá, cargando. Caray. Todas las palabras acá. Entonces, mis amados, qué importante. Dice que de toda palabra ociosa que hablemos, vamos a dar cuenta en el día del juicio. Dicho sea de paso, entonces hay un día del juicio.
¿Cómo andamos con ese tema? Nos vamos a presentar ante el Rey de toda la tierra, que Él nos dio su palabra como manual para que supiéramos cómo vivir. Pero nos da flojera leerla, fíjate. Y así como le vamos a hacer. Qué importante es que tú y yo le prestemos esa importancia a la palabra. Porque ahí no vamos a poder negar, como fingir demencia. Ah, es que yo no sabía. Pues no supiste porque no quisiste, porque la Biblia ahí la tenías toda polviada ya. Ni sabía dónde andaba. Porque yo te dejé en mis instrucciones, ahí fui muy claro. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es bien clara? Todo lo que hemos leído, o sea, no se ocupa interpretación, está textualmente listo para ser llevado a la práctica. No es como que, claro, hay partes que profecías y así, pero no nos vayamos por la tangente, amados. Empieza a practicar lo que ya entiendes. No, es que está bien difícil, ahora ya no obedecemos nada que porque está difícil. No. Vayamos paso por paso. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de las palabras. Señor, esta semana ayúdame a llevar en la práctica esto que aprendí, ¿verdad? Y así, cada reunión te vas así y vas aprendiendo, te vas alimentando, vas leyendo tu palabra, tu Biblia y vamos creciendo en Dios. El silencio también es importante, el que esté a tu lado. Quédate calladito también a veces y dile. Santiago 1:19 dice de la siguiente manera: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Ay. Con este pudiera haber sacado otra predicación, amado. Ya, nomás con este. Sí, dice, entonces tengo que estar lista para escuchar, lenta para hablar y para enojarme. Medita tus respuestas. La prisa al hablar nunca es buena. ¿Por qué creen que el presidente habla en -2? No hablen por 2, hablen -2. No, ese ya es otro extremo, amados. Pero a lo que voy es que a veces nos preguntan algo y ¡shun! Ya queremos, espérate, o sea, analiza, tranquilo, no te andan correteando. A veces por contestar tan rápido nos hemos metido en tantas broncas. O que le queremos completar la frase a la otra persona y ni siquiera te iba a hablar de eso y tú solo te delataste acá. ¿No les ha pasado? De que, no sabía. Y tú, Por andar apurados, pues. Si ya sabías qué tiene, no se trata de concurso de quién sabía primero. Tú deja a la persona que hable y medita tu respuesta. Y va a haber veces que no le vas a poder contestar en ese momento. Entonces, ¿sabes qué? Es cierto. Fíjate que me pone a pensar tu pregunta. Déjame pensarlo, dame chancita. Algo así, pues, o sea, no es como que, ya, en ese momento. O eso sucede mucho también la interacción por celular, ¿verdad? De que hablamos así y así, y ya quieres regresar el audio, pero ya no se pudo porque ya lo oyó y así, pues, empiezan a pasar cosas ahí. Entonces, qué importante es que yo no tenga la prisa para responder ni para hablar. Voy a escuchar y de ahí voy a contestar. Ahora, hay una manera de escuchar y es escuchar literal lo que te está diciendo la persona. Y hay otra manera de escuchar que esa es la mejor, ese es escuchar con discernimiento. A veces la persona en sus palabras está escondiendo algo que el Espíritu Santo ya te mostró que es. Y ella te está diciendo todo bien y ella hasta piensa que todo, te estás comiendo todo el pastel completo, hasta llora y todo. Pero el Espíritu Santo ya te dijo cuál es la situación. Entonces ahí la vas a meditar porque como le vas a dar un consejo que le va a dar justo en el corazón, en el blanco, porque ya se vio desnuda ante aquel discernimiento que Dios te dio, con más razón tenemos que meditar la respuesta, ¿verdad? Entonces, qué importante es, dile al que está a tu lado, no te apures para responder, dile. No te apures, no te andan correteando, dile. Tú tranqui. Proverbios 13:3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Qué tremendo, otro. Puras para el Face, apúntelas ahí, las ponen así en la semana cada día. Ay, qué sabio van a decir. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios, el que habla de volada, que no le importa, habla así nomás porque tiene boca, provoca su ruina. Wow. Ese ya no ocupa más explicación. Por último, vamos a leer
San Juan 15 del 3 al 7. Y esto es aferrarnos a la enseñanza de las palabras de Jesús. Ponte de pie en esta hora en lo que leemos este último pasaje. Del 3 al 7 dice: ustedes ya están limpios. ¿Por medio de qué? Por la palabra que les he comunicado. Estas son palabras de Jesús. O sea, aquí lo que limpia mi vida son las palabras que Jesús me ha dado. Amén. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Quién primero tiene que permanecer para que Él permanezca? Permanece en mí y entonces yo permanezco. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Y terminamos leyendo, dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Qué tiene que permanecer en mí? ¿Las palabras de quién? De Jesús. Lo que quieran pedir, se les concederá. Ahí hay una llave importante que tú y yo no te podemos dejar pasar por alto. A veces lo hemos leído muchas veces, pero decimos: ¿por qué no se conceden mis oraciones? O sea, si yo pienso que no estoy orando algo como vanidad, es algo bueno, ¿por qué no se está cumpliendo mi oración? ¿Por qué no siento que Dios no me escucha? Porque no me responde. ¿Estás permaneciendo en la palabra? ¿Estás permaneciendo sus palabras? ¿Estás permitiendo que permanezcan en ti? Porque esa es la condicionante. Si permaneces en mí y mis palabras también permanecen en ti, entonces pide lo que quieras y te será hecho, te será dado. Entonces, le pido al Espíritu Santo que sea Él el que grabe estas palabras a nuestro corazón y que podamos permanecer en las palabras de Jesús. Y en algunas palabras nos tenemos que aferrar. No son en aquella palabra hiriente que nos dijeron, no es en aquella palabra de descalificación, de humillación. No, desecha eso en el nombre de Jesús. A donde tú y yo nos tenemos que agarrar como si fuéramos un náufrago que tenemos un pedazo de algo que nos está manteniendo a flote, son las palabras de Jesús. Porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Amén. Si es que inclina tu rostro conmigo y le decimos: Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque una vez más nos recuerdas la importancia de cómo nos comunicamos, Señor. Queremos pedirte ese freno en nuestros labios, ese freno en nuestra boca. Padre, porque queremos comunicarnos de acuerdo a lo que tú esperas, a la altura de hijos e hijas tuyas, Señor. Queremos comunicarnos desde el amor, desde la humildad y desde el respeto, Señor. Que esa sea nuestra base de toda interacción, Señor, con aquellos que nos rodean, pero empezando por nuestra casa, Señor. A veces nos es más fácil tratar a otros bien que a nuestro esposo, que a nuestros hijos. Pero en esta hora te pedimos, queremos empezar en casa. Queremos empezar en nuestra tierra, en nuestra parentela. Queremos empezar en nuestro campo de lentejas que nos diste para que defendiéramos, Señor. Padre, si mi comunicación hacia mi esposo ha sido sin respeto, cero humildad y sin nada de amor, perdóname, Señor. Lo mismo, Padre, los varones en este lugar. Si su comunicación ha sido carente de todo esto, Señor, hacia sus esposas, pedimos en esta hora que nos dotes de una provisión abundante, Señor, de sabiduría para aplicar esta palabra, Señor. Queremos, Espíritu Santo, que tus palabras permanezcan en nosotros. Y no solamente por el interés de que entonces ya te vamos a pedir y nos lo vas a dar. No, Señor, porque necesitamos caminar en esas palabras. Porque nos acabas de enseñar que tus palabras son las que nos limpian, son las que nos dirigen, son las que nos hacen dar frutos, Señor. Por lo tanto, queremos caminar tomados de tu mano. Por último, Señor, pedimos perdón. Tantas palabras ociosas que hemos dicho, Señor. Tantas palabras que han lastimado. Tantas palabras que han quitado el valor de alguien, Señor. Tantas palabras que le han amargado el día a alguien, Señor. Tantas palabras que han provocado ruptura, distanciamiento, división, Señor. Perdónanos, Padre. Todos tenemos tanto que pedir y ponernos a cuenta en esa área, Señor.
Pero queremos ser, como dice tu palabra, como la senda del justo, que va en aumento, como la aurora, hasta que el día es perfecto. Primeramente es de noche, pero a medida que va pasando el tiempo empieza a amanecer hasta que el sol está en todo su esplendor. Así queremos que nuestra vida, Señor, vaya de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y sabemos que no lo podremos conseguir si no dominamos primeramente nuestra lengua, Señor. Danos ese freno, Señor, para no hablar aquello que viene a destruir, que podamos hablar para edificar, para consolar, para exhortar, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Gracias, Señor.